y cúbreme con tu amor, rodéame, tómame cerca, quiero estar. Y nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Pueden cantar esto conmigo, dile: vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades ya en mí
mi oración ante Él. Yo te pido, Dios, yo te quiero ver cara a cara. Oh, Señor, y conocer así más de ti en mí. Si tú deseas que el Señor te use, levanta tu mano y dile: prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Y cúbreme con
Mis hermanos, mis amigos, bienvenidos a este tiempo, un tiempo para ser instruidos en la palabra de Dios. Es nuestro anhelo que al tener contacto con la palabra de Dios, tu vida sea inspirada, tu vida sea levantada, que tú tengas el aliento de Dios y que tú y yo nos podamos acercar a Dios, no importando la situación que estemos viviendo. Por eso, mi hermano, toma este espacio, si te es posible, inclina tu rostro y vamos a orar a Dios. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo tan espectacular que tú nos regalas para poder entrar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que por tu palabra tú nos edifiques, nos exhortes, nos santifiques, que por tu palabra tú nos levantes, tú nos sanes y que por tu palabra tú nos permitas ocupar nuestra posición de hijos en el maravilloso nombre de Jesús. Señor, con un corazón dispuesto, nosotros estamos anhelantes de recibir tu preciosa palabra, porque recibimos tu palabra como enviada del cielo y que la persona del Espíritu Santo tome nuestras vidas, tome el control de nuestra mente y nosotros nos ubicamos para aprender y regocijarnos delante de tu presencia. Mi hermano, bienvenido a este tiempo, precioso tiempo de edificación. Tenemos un tema espectacular que el Espíritu Santo ha trazado para ti y para mí, la vida del reino, una realidad en la iglesia. Es importante que nosotros entendamos todo lo que implica la vida del reino en la vida de una persona. Cuando nosotros pensamos en la vida del reino, necesariamente tenemos que pensar en la sobrenaturalidad de Dios. Debemos entender que hay tres esferas en las cuales Dios se mueve. Se mueve en la esfera del reino, que es el gobierno del reino de los cielos. Ahora, Dios se mueve en la esfera del poder. El poder es la habilidad del cielo aplicada al ser humano. Y Dios se mueve también en medio de la gloria, de su gloria. Y su gloria es la atmósfera del cielo aplicada a nosotros como seres humanos. Y esa es la esfera en la cual, las esferas en las cuales la iglesia, tú y yo, tenemos que movernos. ¿Para qué? Para hacer realidad la vida de Dios en este planeta que está clamando, que está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bienvenido, quiero que tú estés muy atento a la palabra del Señor, porque hoy el Señor va a impactarnos con una palabra, a improntarnos con una palabra que está direccionada de parte de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos del servicio a Dios, de nuestra vida como iglesia, debemos entonces crecer en el servicio sin nunca olvidar a quién nosotros le servimos. Esta situación que estamos viviendo, la Biblia dice que a los que amamos a Dios todo obra para bien, y yo estoy absolutamente seguro que cosas grandes quedan a partir de ahora para el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántas iglesias pequeñas que no se atrevían a mover las redes sociales, ahora ven a través de las redes sociales una oportunidad, una puerta grande para evangelizar, para nutrir la iglesia, para llevar la iglesia hacia adelante? Y qué bonito que tú seas participante de esta nueva gran puerta que el Dios del cielo, a través de este tiempo de aislamiento social, Dios la abre para ti y para mí. Recuerda, a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Y esta situación obra para bien para ti y para mí. Ahora, mi hermano, entendamos algo. Ya viene la apertura de las iglesias para que nos podamos reunir como iglesia. Pero entendamos una cosa muy importante, mi hermano. Si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, los resultados serán iguales. Pregunta con todo respeto y cariño. ¿Es eso lo que nosotros nos merecemos? ¿Es eso lo que nos ayudará a seguir adelante en esa obra tan hermosa en la cual el Señor, por su misericordia, nos ha involucrado a ti y a mí? Entendamos también que si nosotros queremos un resultado en particular, debemos buscar ejecutar la acción que precede a eso que nosotros queremos llevar hacia adelante. Entonces, mi hermano, cuando nosotros entendemos estas verdades de Dios, entonces podemos caminar con seguridad
creyendo en el llamado que Dios nos ha hecho, en esas puertas grandes que en medio de las dificultades Dios abre para ti y para mí. Ahora, Dios nos levanta como una iglesia que camina en su sobrenaturalidad. Mi hermano, algo que caracterizó la iglesia apostólica fue la presencia sobrenatural de Dios en todos sus actos, el respaldo vehemente que Dios le dio a su palabra y a sus siervos. Entonces entendamos esto, que Dios nos levanta como una iglesia que camina en la sobrenaturalidad de Dios para una cosa, para hacer respuesta a una edad hambrienta, sedienta, que está saturada por el pecado y por el engaño, y que necesita urgentemente una respuesta de parte del cielo, y esa respuesta la tienes tú y la tengo yo. Por lo tanto, necesitamos transmitir la vida del reino de Dios a través de la realidad de la iglesia en la cual Dios te ha colocado. Mantente fiel a esa iglesia donde Dios te sembró. Trabaja allí, sujétate, porque no hay autoridad si no hay sujeción. Necesitamos una iglesia ferviente que cumpla los propósitos de Dios. Por eso la invitación en esta hora, donde tú me estés escuchando, y te agradezco el hecho que nos permita llegar hasta el lugar donde tú estás. Ahí en tu hogar estamos creyendo que el poder de Dios viene sobre tu vida, y que mientras se escucha la palabra, Dios se está manifestando de una manera sobrenatural, sanando al enfermo, libertando al cautivo, abriendo puertas y bendición, porque yo creo, mi hermano, que alguien tiene lo que tú necesitas, alguien necesita lo que tú tienes, y alguien tiene lo que tú necesitas, y ese encuentro Dios lo propicia. Yo estoy creyendo que mientras tú estás dedicado, escuchando atentamente de corazón esta palabra, Dios está haciendo cosas a favor tuyo, allá donde tú necesitas que se hagan las cosas. Ahora, mi hermano, entendamos algo importante. Los actos de fe y las acciones de fe son argumentos legales que tú y yo ponemos en las manos de Dios para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. El hacha que se cayó a uno de los consiervos de Eliseo en el río cuando estaban construyendo una casa, esa hacha no salía del agua porque sí, salió por un acto sobrenatural de Dios. Que la iglesia sea bendecida con la sobrenaturalidad. La palabra dice que prodigios, maravillas, sanidades, milagros eran hechos por mano de los siervos de Dios. Y tú eres un siervo, una sierva de Dios. Luego esta promesa es para ti en el maravilloso nombre de Jesús. Ahora, mi hermano, necesitamos explorar juntos las grandes, preciosísimas promesas que Dios ha preparado de antemano para ti y para mí. Sabes que tenemos una promesa muy grande: y mayores cosas haréis vosotros. Y nos pareció fantástico, maravilloso los hechos de los apóstoles, las acciones sobrenaturales de Dios en la iglesia apostólica, pues Dios dijo que mayores cosas haríamos nosotros en este tiempo. Luego necesitamos volvernos a Dios. Te voy a decir una clave: haz de Dios tu respirar. Que tu comunión con Dios, que tu intimidad con Dios sea como el respirar, que en todo momento tú tienes a Dios presente, que si te mueves, gracias a Dios me puedo mover, que tú veas la bendición que hay a través del poder oír, el poder ver, el poder palpar, el poder sentir, todas las maravillosas cosas de las cuales Dios te ha rodeado a ti para que hagas la obra de Dios. Pero necesitamos un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno de alegría para servir a Dios en toda su preciosa obra. Vayamos a la palabra, mi hermano. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículo 16, hablando acerca de la realidad de las cosas a las cuales la iglesia tiene que enfrentarse. Se enfrentó en el pasado y tiene que enfrentarse en el presente. Dios le está hablando a los 12 que comisionó para que salieran de 2 en 2 a predicar la palabra. Él les dijo lo siguiente, además de una serie de instrucciones que les dio, porque les dijo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. Les habló acerca de la provisión que debían tener y de confiar en la presencia de Él. Pero además de eso les dijo lo siguiente: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. 2 animales preciosos
que quiero que tú reflexiones sobre ellos. Cuando termine este tiempo, tú te vas a dar un lugar para ver cómo es la prudencia de la serpiente, pero cómo es la sencillez de la paloma, y para que veas lo que Dios te quiere hablar a través de esos dos animales. Ahora, mi hermano, para traer la sobrenaturalidad de Dios, para traer la vida del reino por medio de la iglesia, necesitamos ver una iglesia que lo hizo realidad. Y para eso necesitamos visitar en Hechos capítulo 19, una iglesia en especial, que fue la iglesia a la cual el apóstol Pablo más tiempo le dedicó, 2 años largos de su vida ministerial. Una iglesia que al principio, veamos la ciudad, una ciudad complicada. Éfeso estaba situada en Asia Occidental, en la desembocadura de los ríos Cayster y Meanders. Allí Plinio el historiador dijo que el mar lavaba el templo de la gran diosa Diana. Era un lugar plagado de idolatría, era un lugar plagado de hechicería, era un lugar plagado de problemas, pero allí llegó la luz. Y yo creo en el nombre de Jesús que se hace la luz en tu vida, que se hace la luz en tu casa, se hace la luz en tus negocios, y que fuego del Espíritu Santo te satura para la gloria del nombre de Jesús y para bendición tuya y mía, en el poderoso sublime nombre del Cristo todo inclusivo. Y dice la palabra, Hechos capítulo 19, quiero que al terminar tú te des un tiempo para leer todo el capítulo 19 de Hechos y te des cuenta qué tipo de problema enfrentó el apóstol Pablo en ese lugar. Pero te voy a decir por encimita unos primeros versículos. 19:1 dice la palabra del Señor: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les preguntó. Me interesa mucho lo que había en el corazón del apóstol Pablo. Si nosotros queremos ser una iglesia de sobrenaturalidad, si queremos ser una iglesia de prodigio, de señales, de maravillas, de testimonio, de una realidad, de una vida llevada a cabo por la obediencia a la palabra, necesitamos tener este mismo pensamiento y este sentir que tuvo el apóstol Pablo. En el versículo 2, cuando se encuentra este grupo de hermanitos, entonces le dice lo siguiente: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Miren la preocupación tan grande. No les preguntó cómo están su familia, cómo les va. No, había una preocupación ministerial en el apóstol Pablo, en su corazón, y era saber cómo estaban ellos frente a una persona maravillosa, la persona del Espíritu Santo. Recordemos en los evangelios, cuando Jesús estaba hablándole a sus discípulos sobre su pronta partida, ellos se llenaron de congojas. Y entonces Jesús les dijo: ¿por qué están tristes? ¿No ve que es necesario que yo me vaya? Porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Pero cuando yo me vaya, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que el Señor le dice, es Jesús el que está hablando. Él dijo: yo les enviaré el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo tiene la misma preocupación de Jesús. El apóstol Pablo les dice a estos discípulos, les dice: oiga, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron lo que el apóstol Pablo tal vez no esperaba. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mi pregunta, con todo respeto, mi hermano, es: ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Porque si nosotros queremos la sobrenaturalidad de Dios en la iglesia, necesitamos a la persona gloriosa del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo más adelante, él dice: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Es una obligación para la iglesia, para ti y para mí, preocuparnos por no contristar al Espíritu Santo. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando cometemos el horrible pecado de ignorarlo, de no tomarlo en cuenta. Dios quiere que el Espíritu Santo sea tenido en cuenta, porque el Señor dijo: Él estará con vosotros hasta el fin.
Él os guiará a toda la verdad. Es indispensable la vida del Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, pero sobre todo es amor. De tal manera que una iglesia que quiere caminar en la sobrenaturalidad del reino necesita ser una iglesia que ama, pero necesita ser una iglesia que sea amiga del Espíritu Santo. Al ser amiga del Espíritu Santo, una iglesia que es amiga de la palabra. Y cuando yo digo amigo, estoy hablando de obediencia, de sometimiento, de sujeción en toda la dimensión. Qué importante esto que estamos hablando, mi hermano. Que el fuego del Espíritu Santo te toque ahí donde tú estás. Y no solamente se active, sino que se posesione en ti. Recuerda las palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Le dijo: querido Timoteo, yo te pido que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo te digo hoy, aviva el fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, levántate y vive para la gloria de Dios. Volvamos a la palabra. Entonces ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo el apóstol Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole Pablo impuesto las manos, recibieron. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué experiencia tan maravillosa, mi hermano. ¿Qué resultado trae la presencia del Espíritu Santo y la manifestación de lo sobrenatural en la iglesia? Mucho cuidado con lo siguiente, mi hermano. Nunca caigamos en la mentira de que nosotros mismos seamos los proveedores de la sobrenaturalidad en la iglesia. La sobrenaturalidad tiene que ser obra única y exclusiva del Espíritu Santo. ¿Y dónde se logra eso? En la intimidad. Entra en tu secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No se trata de emociones, no se trata de activismo, no se trata de movimientos almáticos a través de la experiencia y la elocuencia. Se trata de una manifestación del Espíritu Santo, fruto de una relación personal. Y es a lo que te estoy invitando. Si nosotros queremos ser esa iglesia que establece, que transmite la vida del reino en el planeta Tierra, necesitamos ser personas creyentes de intimidad. Que el Señor sea nuestro respirar. Y tú y yo respiramos continuamente. Nuestra relación con el Señor debe ser una relación continua. Tal vez uno de los grandes problemas de la iglesia hoy es que por causa de el descuido, la ignorancia y por las muchas ocupaciones y agentes distractores, nos hemos olvidado de respirar el aire del reino de Dios. Y el aire del reino de Dios es la intimidad que nosotros tenemos con el Señor. Pero yo sé que esto mejora, mi hermano, porque tú y yo no seguiremos siendo los mismos. Tú y yo estamos llamados a vivir una vida diferente. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo el apóstol Pablo para en medio de una ciudad colmada de idolatría, una ciudad colmada de hechicería, una ciudad colmada? Porque por ser un puerto, Éfeso, venía gente de todos los lugares del mundo y cada uno traía sus prácticas, sus enseñanzas. Pero ahí llegó la luz. Qué tremendo cuando se hace la luz. Por eso en el nombre de Jesús se hace la luz en tu casa. En el nombre de Jesús se hace la luz en tu negocio. En el nombre de Jesús se hace la luz en tu vida. Y el fuego del Espíritu Santo lo inunda todo. El apóstol Pablo llevó a la iglesia a tomar 3 actitudes importantes. Primera actitud:
una actitud hacia Dios. Efesios capítulo 2, versículo 6. La palabra del Señor dice lo siguiente. Vamos a la primera actitud que Pablo le enseñó a la iglesia y que es la actitud que tú y yo tomamos desde ya como una tarea para salir adelante. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él, con Cristo Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿De qué me habla esto cuando hablamos de tener una actitud hacia Dios? Nos está hablando la palabra de que tú y yo tengamos una firme posición en Cristo. Y esa posición en Cristo tiene que ser una posición de descanso en Él, de aprender a descansar en el Señor. ¿Cuándo descanso en el Señor? Cuando mi fe me permite entender que es imposible que el Señor no me cumpla lo que me ha prometido, que es imposible que el Señor no cumpla su palabra, y eso se logra a través de una fe, fruto de una intimidad con Dios y de una obediencia a su palabra, mi hermano. Número 1, el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia a desarrollar una actitud hacia Dios, y esa actitud estuvo fundamentada en una posición firme en Cristo. Fue importante para la iglesia de Éfeso, es importante para ti y para mí hoy. Que tú y yo tengamos una firme confianza en el Señor, que el Señor esté claro para nosotros que sin Él nada podemos hacer. Porque si queremos acercarnos a Dios, fruto de nuestras habilidades, fruto de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento, fracasamos, porque solamente nos acercamos a Dios cuando la vida de Dios fluye en nosotros. Mi hermano, ahora entendemos por qué la palabra dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la primera actitud de la iglesia de Éfeso, que el apóstol Pablo improntó la iglesia con esa verdad, fue enseñarla a que siempre tuvieran una actitud hacia Dios basada en una posición firme en Cristo Jesús, y esa posición fue una posición de descanso, y eso les permitió salir adelante en medio de las tribulaciones, de la persecución, en medio de toda la acechanza que vivieron allí, empezando por el mismo apóstol Pablo. Segunda actitud, mi hermano, mi hermana, es una actitud que debemos desarrollar hacia el hombre. Tenemos un trabajo para hacer con el hombre, pero no implica que en aras de ganar al hombre perdamos los principios y el carácter de la vida del reino en la iglesia. No podemos vender nuestros principios en aras de atraer multitudes. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo, como lo hizo en el pasado, Antiguo Testamento, como lo hizo en los comienzos del Nuevo Testamento y como lo hace actualmente, que sea el Espíritu Santo el que permita ganar los corazones para que las personas se conviertan a Él. Entonces nosotros necesitamos tener una firme posición hacia el hombre, amar a la raza humana. Aborrecemos el pecado, sí, pero amamos al ser humano. Y queremos que el ser humano se convierta a Dios. Y para eso debemos cuidar nuestra vida en el mundo. ¿A través de qué? De cuidar nuestro andar. Para eso el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 4, versículo 1. Les dijo lo siguiente: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis, también llamados en una misma esperanza de vuestra ocasión, de vuestra vocación. Entonces, mi hermano, qué importante es esto, que tú y yo andemos como es digno de la vocación con que nosotros fuimos llamados. Hay una gran necesidad, y es la necesidad de ofrecer un testimonio que sea el fruto de un arrepentimiento verdadero.
un testimonio que sea fruto de una vida de obediencia, de una vida de intimidad, de una vida de amistad con el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, teniendo una actitud hacia Dios, con una firme posición en Cristo, aprendiendo a descansar en Él, necesitamos tener una actitud hacia el hombre, hacia el ser humano, hacia la mujer. Y eso tiene que ver con nuestra vida como iglesia en el mundo. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, dice la palabra. Mi hermano, hay tanto trabajo por hacer. Tal vez ir a las naciones es bueno, pero tu vecino, tu familiar que está en tu casa, espera ver en ti que tú camines como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Que demos testimonio, empezando en nuestra casa, porque a veces nos preocupamos por ir a las naciones, pero Dios dice, yo quiero que seas testimonio en tu casa primero, porque si no eres testimonio en tu casa, con los tuyos, con tu vecindario, ¿cómo piensas ir a las naciones? Porque si no eres fiel en lo poco, en lo cercano, difícilmente serás fiel en lo mucho. Entonces, qué segunda actitud tan bonita la que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia, lo improntó, marcó a la iglesia con estas actitudes. Número 1, una actitud hacia Dios, aprendiendo a tener una firme posición en Cristo, y esa firme posición en Cristo arranca en una posición de descanso. Descanso es aprender a confiar en el Señor, aprender a ver en el Señor una fuente de provisión para ti y para mí. Pero segundo, que amemos al ser humano. Aborrecemos su pecado, sí, pero amamos al ser humano. Y por eso Dios nos llama a que tengamos una vida en el mundo que sea digna de un arrepentimiento verdadero, que sea digna de un hijo de Dios. Qué bonito cuando Dios se glorió ante Satanás con su siervo Job y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué importante es eso. Pero Dios quiere también que tú y yo seamos ejemplo en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Eso adorna nuestro testimonio y que Dios nos ayude a vencer aquellas áreas con las cuales estamos luchando todavía. Este mensaje no tiene la intención de señalarte, tiene la intención de motivarte para que sigas adelante. Sigue procurando la limpieza de tu testimonio, de que aquellos cabos que están sueltos podamos tomarlos y seguir adelante en el nombre de Jesús. Tercera actitud del apóstol Pablo, con la cual improntó a la iglesia de Éfeso, y le enseñó a la iglesia que tuviesen una actitud hacia el enemigo, y les habló acerca de una lucha espiritual, y esa lucha espiritual se inicia estando firmes, plantados en el Señor. Entonces, mi hermano, hay un enemigo que se llama Satanás. Mi hermano, cuando los discípulos llegaron contentos a decirle al Señor que aún los demonios se sujetaban a ellos en su nombre, Jesús les dijo algo importante, les dijo, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Nos alegramos que el Espíritu Santo esté haciendo morada en nosotros. Nos alegramos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Nos alegramos por los frutos del Espíritu. Nos alegramos por los dones del Espíritu. Nos alegramos por el acceso que tenemos a la palabra y por el acceso que tenemos ante el Padre, gracias al sacrificio de Jesús. Y que los demonios se sujeten es algo que viene como fruto de nuestra intimidad. Mi hermano, pero hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual ante la cual debemos estar firmes. Recuerde lo que leímos al principio. He aquí os envío como ovejas, como corderos en medio de lobos. Hay una atmósfera contraria a Dios. Hay un ambiente contrario a Dios. Pero nosotros vamos rompiendo en el poder del nombre de Jesús. 3 actitudes, mi hermano, que el Señor establece para que nosotros podamos ser esa respuesta
a un mundo necesitado. Y tú tienes en tus manos, tú tienes todo para hacerlo. Solamente que hagas del Señor tu respirar. Vive para Él. Y de esa manera nosotros lograremos establecer una iglesia de rompimiento. Esa iglesia de rompimiento tiene una alabanza fuerte, no por gritos, una alabanza de un corazón limpio por la sangre de Jesús. Una alabanza escritural, una alabanza que tiene por objetivo exaltar la grandeza de Dios. Una iglesia de rompimiento tiene una oración fuerte. Sabemos en quién hemos confiado. Sabemos que Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Sabemos que es imposible que el Señor no nos cumpla. Todo esto lo sabemos. Una iglesia de rompimiento tiene una palabra fuerte. Que la palabra que sale por tu boca sea la palabra del Cristo de la gloria, la palabra del Dios viviente, esa palabra que es como espada de dos filos, que penetra hasta romper todo. Mi hermano, vive la palabra, que la palabra llegue a ti en fe, pero que la palabra sea guardada por ti para luego ser meditada, que la palabra sea puesta en acción a través de la obediencia para que esa palabra se convierta en la verdad que te libera. Mi hermano, una iglesia de rompimiento es una iglesia que tiene un evangelismo fuerte. Hay mucha gente esperando que tú le cuentes quién es Jesús. Hay mucha gente esperando que la palabra llegue a ellos, así como llegó a ti. Dios utilizó a alguien o a muchas personas. Dios te quiere utilizar a ti para que lleves una palabra a tanta necesidad que hay en los hogares. No tengas temor de orar bajo la dirección del Espíritu Santo. No tengas temor de soltar la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. En una vida en la cual tu vida, Cristo es tu respirar. Una iglesia de rompimiento es una iglesia que vive el darse a los demás. Mi hermano, ama. La fe obra por el amor. Si queremos ser esa iglesia sobrenatural, ver la gloria de Dios moviéndose, necesitamos ser esa iglesia que ama, esa iglesia que todo lo cree, todo lo soporta, no se envanece, no busca lo suyo propio, esa iglesia que no guarda rencor. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que es portadora de la vida del reino para transmitirla al planeta Tierra. Mi hermano, es una iglesia, la iglesia de rompimiento es una iglesia que tiene actos proféticos que son inamovibles. Es una iglesia que enfrenta al enemigo y tú y yo estamos llamados a la victoria. Mi hermano, dejo tu corazón cargado con esta palabra. Sé que tú y yo seremos agentes activos para llevar la vida del reino. Recuerde, mi hermano, que desde el principio Dios había calculado un plan que no solamente confundiría al enemigo y libertaría a los prisioneros, sino que conduciría a los redimidos a un camino en el cual tomaríamos parte de su conquista. Dios te llama a la conquista. Dios te llama a ser un cristiano participante. Dios te llama a que vivas la vida del poder del Espíritu Santo. Dios te llama a que seas esa iglesia que transmite la vida del reino de Dios en este planeta congestionado, atestado de males, pero que tú y yo tenemos la respuesta. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde tú estás si te es posible? Padre, gracias. Yo dejo esta palabra en el corazón de mis preciosos espectadores y oyentes. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que tu gloria llene cada lugar donde esta palabra está llegando. Todo aquel que está viendo, no es por casualidad, es porque es tu propósito que vea este video y que escuche esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, toda sutileza, toda artimaña del enemigo, la cortamos en el nombre de Jesús.
Y creemos, Señor, que una obra grande está ocurriendo ahora. Mi amigo, si tú no has entregado tu corazón al Señor, este es el momento para que tú lo hagas. Dile: Señor Jesús, yo no sabía estas cosas, pero hoy tomo la decisión de reconocerte como el Señor de mi vida. Yo renuncio a mi pecado, marco distancia con mi pecado y me entrego a ti, a tu cuidado, en tus manos. Que tu preciosa sangre limpie mi vida. Y yo quiero, Señor, conocerte, quiero servirte, quiero amarte, quiero conocerte. Señor, recíbeme, escribe mi nombre en el libro de la vida y concédeme una iglesia de sana doctrina en la cual yo me pueda congregar. Si has hecho esta oración, ahora tienes un camino abierto para que sigas creciendo y Dios hará de ti un hombre y una mujer grandes. Un abrazo en la distancia para ti en el poderoso nombre de Jesús y será hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones 1000 para ti en el poderoso nombre de Jesús. Hasta pronto.